la palabra la vamos a compartir ahora. Quiero que usted cierre los ojitos, vamos a orar, vamos a ponernos en las manos del Señor porque hoy Dios está obrando y haciendo milagros. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque tú nos permites, Padre mío, poder llegar a muchos corazones. Bendecimos Canal Alerta TV. Bendecimos a los hermanos que a través de este canal reciben allí en Nueva York, en New Jersey, en Connecticut, en todo el norte, Señor, a donde llega la señal, tu palabra, reciben bendición, son, Señor amado, motivados, bendecidos, prosperados, Padre. Te damos gracias por cada emisora de radio, Señor, que transmite tu palabra, que unge los cielos, Señor, y santifican, Señor, la esfera celeste, Padre, llenando con tu palabra, llenando con tu unción, Señor. Tu presencia llegue a cada corazón. Bendice, Señor, esta tu casa. Bendice cada congregación, Señor. Oh, bendito Rey, te damos gracias. Nos ponemos en tus manos. Te pedimos que el poder de tu Espíritu Santo nos ministre en esta mañana. Señor amado, yo tomo autoridad por tu palabra y cancelo todo espíritu del enemigo. Espíritus de duda, de incredulidad, de distracción. Espíritus de mentira, Señor. Todo prejuicio, Padre mío, que va en contra de tu palabra. Toda mala doctrina, toda falsa enseñanza, Señor, la cancelamos en el nombre de Jesús. Nos ponemos bajo la cobertura de tu Espíritu. Y tu pueblo dice, aleluya. Dele un fuerte aplauso al Señor. ¿Quién vive, iglesia? Y a su nombre. Aleluya. Yo le invito a que usted busque allí la palabra. Vamos a ir al Nuevo Testamento en el libro de Hebreos, una palabra muy conocida en el capítulo 11, versículo 6 del capítulo 11 del libro de Hebreos. Vamos a estar compartiendo en esta mañana la palabra de este primer servicio. Hebreos 11:6. Si usted lo encontró, diga amén. Y ahí lo vamos a leer todos juntos. Y dice así la palabra del Señor. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Cuántos dicen amén? Mire lo que dice aquí la palabra, pertenece a una palabra más grande donde allí en la carta a los hebreos, el apóstol Pablo les enseñaba acerca de la fe. Y la fe es lo que nos distingue de ser simplemente creyentes a ser verdaderos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos fe. Hay gente que dice, yo creo en Dios. Yo sé que Dios existe, pero nunca le piden nada. O nunca le buscan a Dios. Quiere decir que ellos de labios creen en Dios, pero con sus hechos lo están negando. Aquí el versículo 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿A cuántos les gusta que el Señor esté feliz con su vida? Usted sabe que Dios nos sonríe todos los días desde el cielo. Y el Señor mira, dice que su palabra, que sus ojos se pasean en la tierra, se posa sobre los justos, ¿verdad? Y qué lindo que el Señor sonríe con aquellos que tienen fe. Y dice la palabra, es imposible ser de agrado de Dios si en nuestro corazón no hay fe. ¿Qué es la fe? Podríamos decir mucho de la fe. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de ¿qué? De lo que todavía no se ve. Estamos comenzando un año y qué bueno que usted lo comience con fe. Bien parado en fe. Yo creo que este es el tiempo de fe. Mire, hasta la gente del mundo, aunque no tiene fe, pero tienen esperanza. Y ellos se plantean, cuando empieza el año, empiezan a hacer la lista de deseos o de metas. ¿Cuántos son de aquellos que hacen metas? Por costumbre, la gente se hace las metas. Bueno, comienzo el año y este año voy a hacer esto. Primero, ¿sabe cuál es el punto número 1? Voy a bajar de peso. ¿Es o no? Porque eso nos ponemos todos a principios de año, ¿verdad? Terminamos el año con tanta comida, pasado sobrepeso, overweight, ¿verdad? Y decimos lo primero, bajar de peso. Y nos ponemos metas. Segundo punto, empezamos a ver, Señor, quiero cambiar de trabajo, quiero que me suban el sueldo. Y empezamos a anotar nuestras metas. Pero qué lindo que en todas nuestras metas lo pongamos al Señor.
Y les decía que la gente que no conoce a Dios, que tiene esperanza, se ponen las metas y muchas de esas metas no llegan a cumplirlas. O ya llegando la tercera semana del mes de enero ya se cansaron de la dieta, se cansaron de ir al gimnasio y ya como que tiran, ¿no es cierto?, la toalla. Pero fíjese que nosotros, como hijos de Dios, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso es lo que nos hace diferente a la gente que no conoce a Cristo. ¿Por qué? Porque la fe en nosotros opera, se activa cuando tú te pones metas. Tú te pones unas metas y comienzas a activar tu fe. Dices, quiero bajar de peso, pero por supuesto, si tienes fe, tú vas a ir al espejo, te vas a mirar y ¿qué vas a decir? ¡Wow! Ya he bajado 2 gramos. ¡Qué bien! Mañana otros 2 gramos más, ¿verdad? Hoy me abstuve de los carbohidratos y te empiezas tú mismo a darte ánimo, a motivarte. Llega el fin de semana y dice, bueno, he bajado, no llego ni a media libra, pero estoy yendo por buen camino. Te impulsa, tienes esa motivación, tienes esa fuerza y tienes ese ánimo para continuar y alcanzar tu meta. Lamentablemente, la gente que no conoce al Señor, el entusiasmo se le va a las 2 semanas o a las 3 semanas ya dicen, ay, pero ya me doy por vencido. Bueno, ya soy así, este cuerpo es así, seguirá así. Y le sigue alimentando y sigue y termina el año así, ¿verdad? Pero qué lindo que como hijos de Dios, dice la palabra, es pues la fe, la certeza. Y ahí está el poder de Dios. Cuando tú te pones una meta, tú estás activando el poder que tienes dentro. Como hijo de Dios, todos tenemos poder. ¿Cuántos dicen amén? Mire, los médicos dicen, yo no sé qué tienen los cristianos, pero los cristianos o no se enferman, o si se enferman, se sanan rápido. Y ellos tratan de buscar y encontrarle cuál es la causa, pero la causa es el poder de la fe. Cuando tú te enfermas, empiezas a declarar, Cristo me hizo libre. Señor, en tu nombre estoy sano. Y estás a los estornudos y estás con el papel y te sientes los ojos hinchados, pero tú dices, ya estoy sano. O te han diagnosticado algo y empiezas, no, en el nombre de Jesús yo no lo recibo. Señor, yo estoy sano. Y ese es el poder de tu fe. Tu fe se activa cuando pasas por una situación grave, cuando pasas por una crisis, cuando tienes un problema que aparentemente no tiene solución, tu fe comienza a activarse y empieza a generar esa esperanza que te da ese motivo para poder salir del problema. Y dices, no sé cómo, pero yo voy a salir. Cristo me hizo libre, ya estoy sano. Los médicos dicen, algo tienen los cristianos, porque los cristianos se enferman poco. Y cuando se enferman es con algún propósito, es porque tienen que predicar en el hospital, si no, no entran. Pero qué bueno que despertemos la curiosidad de los médicos. Y no le estoy diciendo mentira, más de 2100 estudios que se han hecho para descubrir por qué el cristiano tiene esa fuerza de ánimo, tiene esa garra, como dicen, por dentro, tiene esa motivación y esa palabra que le hace levantarse del problema y seguir adelante. Es la fe. La fe es la que a nosotros nos distingue. Ahora, ¿cómo nosotros activamos nuestra fe? ¿Cómo nosotros podemos? Alguien le dijo al Señor Jesús cuando estaba en la tierra, le dijo, Señor, ora por nosotros para que tengamos la misma fe que tienes tú. Y el Señor no le dijo, voy a orar por ti. Solamente el Señor le dijo, yo voy a orar para que cuando pases por una prueba, tu fe no decaiga. ¿Por qué? Porque en una prueba tu fe puede pasar 2 cosas. O se cae tu fe o tu fe se hace más fuerte. Si tú te agarras del Señor, tu fe se hace fuerte y te saca delante del problema. Si tú te sueltas de la mano del Señor, dejas de escuchar la palabra, dejas de congregarte y tratas de resolver tu problema solo, pues tu fe se decae y el problema sigue. Hay 2 caminos, pero ¿sabes qué? Dice la palabra que por fe los hombres de la Biblia alcanzaron victoria, por fe. Cuando el Señor le habló a Noé y le dijo, viene sobre la tierra un juicio, prepara un arca. Noé no veía ningún juicio,
le dijo el Señor, voy a inundar la tierra. Nunca había llovido sobre la tierra. ¿Usted se imagina que hasta ese tiempo jamás había caído agua desde el cielo? Era imposible de creer. Me imagino para Noé lo que habrá sido, que el Señor le habrá dicho, voy a inundar la tierra con agua. Prepara un arca. ¿Y qué habrá dicho Noé? Es una locura. ¿Qué es lo que me dice Dios? Nunca habían visto que llueva. No se conocía lo que era la lluvia. Y usted dice, qué difícil, ¿verdad? Dice que hasta ese entonces solamente caía todas las mañanas un rocío, pero jamás había caído lluvia, y menos un aguacero, menos un chaparrón. No se sabía qué era la lluvia. ¿Cómo podía Noé creerle a Dios y escuchar y obedecer a una palabra que era totalmente difícil de creer? Pero esos son los desafíos que el Señor tiene para nuestras vidas. Si nos ponemos en el lugar de Noé, no sé cuántos le hubiéramos obedecido. Sin embargo, dice la palabra que Noé, por obedecerle a Dios, fue contado por justicia. Se le contó como un hombre justo, porque fue un hombre obediente. Nosotros, si tenemos fe, debemos ser como justos y obedientes. Si el Señor te dice es por fe, pues es por fe. La palabra dice que es por fe y no es por vista, no es por lo que veamos con nuestros ojos, no es por lo que podamos tocar, sino que es por fe, es por lo que creamos. Y el creer no es fácil. ¿Para cuánto le es fácil creer? No es fácil creer. Cuando Pedro caminó por las aguas, era difícil. Imagínese poner un pie en el mar y saber que se iba a hundir. Pero por la palabra de Jesús, él puso el pie en el mar y no se hundió. Fue por fe, porque le creyó al que lo llamó. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le van a creer al Señor? Dice, es pues la fe, dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Acá la palabra nos dice que es imposible que nosotros le pidamos algo a Dios si no creemos que Dios existe. Hay gente que dice, ay Dios mío, pero nunca le pide nada a Dios. Se queja, ay Dios mío, ayúdame, pero jamás le pide o se acerca a Dios. Es como que lo tienen a Dios lejos, como que Dios no escucha, como que Dios es tan grande que no se puede ocupar de nuestros problemas. Sin embargo, la palabra dice que debemos creer que Dios existe y que Dios está. Cuando vemos, dice, las obras, los milagros, las sanidades, ahí nos damos cuenta que hay un Dios que vive. ¿Cuántos dicen amén? No nos podemos acercar a Dios a pedirle nada si no creemos que Él está. ¿Cuántos creen en el Señor? Ahora no se quede ahí nomás creyendo. Sí, yo sé que Dios está, porque dice la Biblia que aún los demonios creen y ¿qué pasa? Y tiemblan. Mire, los demonios saben que hay un Dios poderoso, saben un Dios que sostiene toda la tierra, saben que hay un Dios que es el autor de todo lo creado y saben que ese Dios existe y dice, tiemblan, comienzan a temblar. ¿Por qué? Porque saben que hay un Dios. Cuando un cristiano pisa un lugar, va con la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos llevan la presencia? Y los demonios tiemblan. ¿Cuántos dicen amén? Fíjese que a veces no tenemos que pelear tanto, solamente asegurarnos que la presencia esté sobre nuestras vidas. Cuando la presencia de Dios va sobre nuestras vidas, los demonios creen y tiemblan y empiezan a escapar. Dicen, uy, viene el cristiano, uy, vino a este vecindario, vino a vivir un cristiano, uy, y empiezan a hacerse problema. Cuando usted entra a un negocio, dice, uy, entró el cristiano, entró la cristiana y empiezan a huir. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Quiero llevarlo a una cita en el Antiguo Testamento, en el libro de Primera de Reyes, capítulo 18. Y aquí vemos al profeta Elías. Se tuvo que enfrentar contra los mismos demonios en una tremenda lucha. Capítulo 18 del libro de Primera de Reyes. Y fíjese de que el rey de aquel tiempo había mandado una orden de matar a todos los profetas de Dios. Porque el profeta de Dios es mensajero del cielo y traía palabra de fe para el pueblo.
Los demonios y aquellos que le obedecen estaban en contra de lo que Dios podía hacer sobre el pueblo. Querían seguir teniendo a un pueblo dominado en la idolatría, en las falsas creencias, adorando imágenes, adorando estatuas que no tienen vida, y los querían tener allí esclavos. Pero Dios enviaba siempre sus profetas, que es la voz de Dios, para hablarles, darles ánimo y hacer que la fe del pueblo crezca. Pero sabe que mucha gente, en vez de escuchar al profeta, seguían escuchando a los brujos, a los santeros de aquel tiempo, seguían adorando estatuas que no tenían, ni siquiera no tenían vida, no tenían poder. Entonces el profeta Elías en el capítulo 18, versículo 21 de allí de Primera de Reyes, le pide al pueblo que se acerque al altar. Le dicen, ustedes que todavía están, una parte adoran a las imágenes, adoran a dioses que no es el Dios verdadero y están dudando de que haya un Dios poderoso. Dudan de que yo hable de parte de Dios. Y les dijo, acérquense al altar. Y dice que la gente se acercó al altar. Y quiero decirle que el altar es un lugar especial. El altar es lo que hoy serían las congregaciones, los templos. El altar era el lugar donde Dios tenía comunicación con el hombre, donde Dios se comunicaba con el pueblo. Cuando Dios quería hacer algo sobre una familia, sobre una nación, sobre alguien, siempre le pedía que se acerque ¿a dónde? Al altar. El altar es el encuentro con Dios. Fíjese que en el Antiguo Testamento usted habrá leído la Biblia y en muchos lugares el Señor le mandaba a los hombres y les decía, levanta un altar. ¿Por qué? Porque el altar era el lugar donde Dios se iba a encontrar con esa persona. Y así vemos a muchos. A Jacob, por ejemplo, cuando iba a buscar su esposa, se le da en el camino por dormir y en una piedra dice que recostó su cabeza y tuvo un sueño, tuvo un encuentro en el sueño con Dios. Cuando despertó del sueño, inmediatamente, ¿qué construyó y qué hizo? Dice que levantó un altar y quedó ahí una señal, un altar de piedras, donde quedó la señal que en ese lugar él tuvo un encuentro con Dios. Los altares son los lugares donde Dios se encuentra con las personas. Este templo, esta iglesia es un altar de Dios donde todos venimos a encontrarnos con el Señor. Pero Dios tiene un altar personal y particular que es el corazón de cada vida. Allí en su corazón usted tiene su altar propio, su altar personal, donde todos los días debiera haber un encuentro con el Dios vivo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y por qué le decía que el altar es tan importante? Cuando este profeta Elías quería pedir la bendición de Dios, llamó al pueblo y le dijo, acercaos al altar. El pueblo se acercó y allí Elías tuvo que darles alguna advertencia y retar un poco al pueblo. Y mire lo que dice el versículo 21. Dice, y acercándose Elías a todo el pueblo le dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal es Dios, ve en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Tuvo que Elías confrontar al pueblo porque se dio cuenta que el pueblo estaba entre dos pensamientos. Le creo a Dios, pero no le creo. Le creo a Baal, que es el Dios de todas las imágenes, pero también creo en el Dios verdadero. Y estaban entre dos pensamientos y eso a Dios no le agrada. Está como la señora que luchaba con su ofrenda que tenía que dar. Le doy a Dios porque Dios dice que siembre, pero me va a faltar. Estaba en su pensamiento humano, entonces se volvía para atrás. La persona que está entre dos pensamientos, la Biblia le llama de doble ánimo. Tiene ánimo
para creerle a Dios, pero también tiene ánimo para no creerle a Dios, para creer en otras cosas. Y esa persona de doble ánimo tiene un corazón que es un altar, pero lo tiene dividido. Tiene su corazón dividido, un poquito para Dios, un poquito para el mundo, un poquito para Dios, un poquito para la carne, un poquito para lo divino, un poquito para lo terrenal. Su corazón está dividido. ¿Usted cree que a Dios le agrada un corazón dividido? Es como cuando nosotros, o los que están de novios, o tienen pareja, o están en matrimonio, imagínese que si usted, junto con su esposo, su pareja, es un solo corazón. Pero ¿qué tal si su pareja no le ama? ¿Cómo se va a sentir? Mitad de corazón, ¿verdad? Se va a sentir mal porque su pareja no le devuelve el mismo amor que usted tiene. Es un corazón dividido. Usted ama a la persona, pero la persona no le ama. ¡Qué feo! ¿Cómo se siente usted? Se siente incómodo. Asimismo Dios con su iglesia. Cuando la iglesia no le cree a Dios, somos un corazón dividido. Estamos un poquito con Dios, pero también estamos un poquito con el mundo. Y dice que a Dios no le agrada. Mire lo que le dijo el profeta al pueblo de Dios le dijo. No le dijo a la gente que no creía a Dios. Le dijo, ¿hasta cuándo ustedes van a claudicar entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo van a seguir así? Y ese problema hay que arreglarlo antes de acercarse al altar. Mire lo que dice, y le vuelvo a traer la palabra de Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca al altar crea que hay un Dios y que es galardonador de los que le busquen. En otras palabras, el que se acerca a Dios en el altar debe creer que hay un Dios. No puede estar dudando. ¿Existe? No existe. Existe Dios, pero prefiero creerle al médico. Existe Dios, pero prefiero creer en lo que yo pienso. Entonces dice Dios, ¿hasta cuándo van a dudar? A Dios no le agrada el doble ánimo. El doble ánimo nosotros le ponemos muchos nombres, Cristino, Raimundo, y se lo conoce normalmente. Raimundo quiere decir un pie en Cristo, un pie en el mundo. Cristino quiere decir mitad cristiano, mitad mundano. Entonces son dos pensamientos, pero nosotros somos de un solo pensamiento y un solo corazón con Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, gloria a Dios. Fíjese que Elías hizo acercar al pueblo porque Dios quiere que te acerques. Te decía que el altar es el lugar de encuentro con Dios. Si tú miras la Biblia, todo tiempo en que Dios se acercó a un hombre o a una mujer fue a través de un altar. Cuando Dios hizo el milagro con Abraham, que le pidió su hijo, ¿a dónde hizo el milagro? En el altar. Dijo, trae tu hijo al altar. Y ahí el Señor le mostró que Dios tiene mucha abundancia para aquel que lo sacrifica todo, porque el altar es un lugar de sacrificio. El altar es tener fe. La fe no es fácil, es sacrificio, es creerle a Dios sobre todas las cosas, es andar en la creencia y en la promesa de Dios, no mirando lo que hay, no escuchando lo que dicen, sino escuchándole a Dios. No es fácil, hermano. El altar es un lugar de intercambio. Tú traes algo para Dios y Dios tiene para ti bendición. Tú le traes, dice que en el altar se quemaba el sacrificio, se traía el holocausto. El Señor decía, tráiganme ofrenda. ¿Cuál era la ofrenda de aquel tiempo? Eran los cabritos, era el corderito. La gente lo traía y se quemaba en el altar. En el altar se quemaba eso que era algo terrenal, pero Dios derramaba sobre esa familia bendiciones hasta que sobre y abunde. Es un intercambio, es lo que tú traes en lo terreno, en lo material, pero Dios te bendice espiritualmente. Y esa es la bendición que no pasa. Es una bendición para siempre. Te aseguras de tener bendición hoy, tener bendición mañana. ¿Por qué? Porque le obedeces. Decía, el altar es un lugar donde nosotros no tenemos que descuidar. Es un intercambio. El altar es un encuentro. El altar es el lugar de comunión. Es donde tú te juntas con el Señor. Hay gente que sale a su trabajo y anda porque el aire es gratis y por la misericordia de Dios, pero no fueron al altar, al lugar de encuentro. Dios quiere tenerte todos los días en la presencia. ¿Cuánto les gusta
ir a la presencia del Señor. Aleluya. A veces me dirán, no hay tiempo, pastora. Sí, es verdad, a veces no hay tiempo, pero de nuestra parte tenemos que hacernos el tiempo. Amén. Asegurarnos de tener la bendición de Dios. Y en ese altar no orar a las apuradas. Elías, cuando hizo acercar el pueblo, lo hizo acercar y le dijo: ¿hasta cuándo van a estar en dos pensamientos? El que se acerque, venga porque le crea a Dios. Y el que no le cree a Dios, váyase porque acá no sirve. A Dios le agrada la gente que cree. Dios puede trabajar con el que le cree y tiene fe. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, si tú tienes fe, tienes que actuar. La fe te lleva a hacer. No es simplemente decir, yo creo, yo también creo, pero no hago nada. Si yo le creo a Dios, tengo que empezar a actuar. ¿Cómo? Por ejemplo, tú necesitas algo, no sé, te pones una meta. Quiero bajar de peso, voy a tomar otro ejemplo. Señor, quiero tener, no sé, una casa. Señor, quiero que me bendigas este año 2023 con una casa. Es mi deseo y tengo fe, pero mi fe se tiene que ver con los hechos de que yo le creo a Dios. Va a venir alguien y me va a decir, ¿cómo que vas a tener una casa? ¿No te has dado cuenta que las casas han subido de precio? Ahí donde tú quieres están más caras, ya no quedan casas baratas, así que nunca vas a poder comprar casa. Siempre va a haber alguien, un profeta del diablo, que va a querer tirar tu fe. Y no importa que te lo digan, tápate los oídos y sigue escuchando al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pero tú sigues creyendo, hay que actuar. ¿Tú quieres la casa? Bueno, ¿qué tienes que hacer? Hacer algo. Señor, ¿qué hago? Padre, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. El Señor te va a decir, ¿y a dónde quieres la casa? Ay, Señor, a ver, es que no sé, todavía no elegí. Entonces el Señor te dice, bueno, dame material para que yo trabaje. Es pues la fe, la certeza. Estás esperando. ¿A dónde quieres la casa? Bueno, no sé, Señor, yo quería por allí, por Hialeah, pero ese lugar me han dicho que es caro. Y el Señor dice, no importa, dime a dónde quieres la casa. Entonces usted tiene que anotar y decirle, Señor, quiero una casa en Hialeah. El Señor le va a decir, ¿y de cuántos cuartos quieres la casa? Ay, Señor, no importa que sea una eficiencia. No, el Señor va a decir, dame material para trabajar. Si me dices cualquier casa, el Señor te va a poner 2 cuartos, 3 cuartos. Pero tú sabes lo que quieres. Estás poniendo en acción tu fe. Bueno, Señor, quiero una casa de 3 cuartos, de 2 baños. Y le empiezas a anotar. Y el Señor va a decir, ¿cómo? Y el Señor te va a decir, y bueno, y ya empezaste, ya fuiste a ver el lugar. Ay, no, Señor, todavía no he ido. Ve a andar el lugar, ve a dónde quieres la casa. Ay, Señor, en cualquier parte donde esté esta casa. No, donde tú quieras, empieza a buscar y empiezas a investigar. A ver, ¿dónde están vendiendo casas nuevas en Hialeah? 3 cuartos, 2 baños. Aquí están haciendo casas. ¿Quieres? El Señor te va a decir, ¿nueva o usada? O a medio construir. Entonces tú empiezas a completar tu visión, a completar tu meta, pero dándole al Señor material. Esa es tu fe trabajando. Tú estás con los hechos haciendo trabajar tu fe y empiezas a ponerte nervioso. Entonces te vas y empiezas a mirar el lugar. Ay, Señor, estas casas, qué bella, pero qué cara, Padre, ¿verdad? Somos así, empezamos a ver, pero nos fijamos en lo material. Pero tú no te tienes que fijar eso, tú tienes que ver cuál es la casa. Y el Señor te dice, en ese complejo están haciendo 3 modelos. ¿Cuál de los 3 modelos quieres? Ay, Señor, no sé cuál elegir. A ver, elijo el más grande, el más chico. Y empieza a darle al Señor elementos para que tu fe siga trabajando. Eso quiere decir creer no por vista. Estás creyendo en fe. Le estás anticipando, estás esperando que eso se haga realidad. ¿Cómo lo va a hacer el Señor? Es problema de Dios. No es problema tuyo. ¿De dónde vas a sacar un down payment como el que pide? No es problema tuyo. ¿Es problema de quién? De Dios. Tu problema es darle al Señor el material que Dios necesita para hacer tu milagro. Dios necesita que tú le digas cómo, qué color, qué modelo, a dónde. Y el Señor va a empezar a trabajar. ¿Cuántos dicen amén? Y me gusta mucho esa palabra. Dice, sin fe es imposible agradarle
a Dios. Y para fortalecer tu fe tendrías que ir a ver, andar, pedir un tour por esas casas, no importa que son muy caras, y tú andas y como que tú eres el hijo de Dios, andas bien firme y mira, sí, le van a preguntar, ¿y lo quiere con esto? Sí, no, con este no, con otro piso y quiero, y tú andas y recorres porque estás actuando en fe. Todavía no llegó, pero sí lo estás esperando. Dice después la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que todavía no se ve. Tú estás actuando en fe. Otra táctica de la fe es que lo empieces a declarar. Pronto llega a mi casa. Ay, ¿de dónde te vas a comprar casa? Te van a decir los vecinos, los compañeros de trabajo. ¿Con el sueldo que tienes te piensas comprar casa? Sí, y en Hialeah y de las más nuevas. ¿Y cómo te van a decir? Seguro que tienes algo por ahí. No, tengo a Dios que es el proveedor. Y empiezas a hablar en fe. Y tú le tienes que hablar a tu casa. Casa que te están construyendo para mí. Pronto voy a estar habitándote. Pronto te voy a caminar. Pronto, casita, prepárate que te voy a estrenar. Pronto te voy a llenar de muebles. ¿Cómo? No sé. Eso lo sabe el Señor. Pero tenemos que ser gente que declare en fe. Gente que ande no por vista, sino por fe. Lo que usted crea, eso le será hecho. Y después sáquele una foto a la casa que visitó si le gustó y la pega ¿dónde? Péguela en el refri, péguela en el donde usted maneja, en el auto, pero que usted la pueda ver todos los días y háblele. Casita, pronto vamos a estar juntos. Casita, pronto vas a estar terminada y te voy a estrenar. Empiece a hablar a su milagro. Y puse el ejemplo de la casa, pero puede ser muchas cosas. A lo mejor usted quiere cambiar de trabajo, quizás quiere terminar una carrera, no sé qué es su situación, pero usted tiene que actuar por fe. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Dele fuerte el aplauso al Señor. Fuerte, fuerte, fuerte. Mire qué lindo. La Biblia, cuando usted la lee ahí en Hebreos 11, hay muchos ejemplos de hombres y mujeres que actuaron por fe. Dice que cuando a Noé Dios le habló y le dijo, construye un arca porque viene agua sobre la tierra, nunca había venido agua, pero dice que Noé no discutió con Dios, no renegó, no se puso en una actitud incrédula, sino que dice que le obedeció. Cuando Dios vio que en medio de toda esa tierra seca, el único que construía un barco era Noé, Dios vio fe en él. Y aunque venían los vecinos y decían, estás loco, ¿qué estás haciendo? ¿Y qué es eso? Y Noé seguía construyendo el arca, Dios seguía mirando fe. Hasta que terminó el arca, Dios vio que ese hombre era obediente, era justo y tenía fe. Cuando usted empieza a declarar y le va dando elementos a Dios para su milagro, Dios ve que usted tiene fe. Pasa el tiempo y usted sigue hablando de su milagro, Dios sigue viendo que usted tiene fe. Y el milagro va a ocurrir. Dice que por eso a Noé se le contó como justo. Y como él, muchos hombres y mujeres que han quedado escritas su vida en la palabra de Dios es porque fue gente de fe. La palabra dice, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Usted quiere agradar a Dios en el 2023? ¿Qué tiene que hacer? Tener fe. Hoy seguramente usted tiene muchos desafíos, seguramente tiene situaciones que requieren que usted ponga su fe a andar, active su fe. Y si no tiene problemas, entonces pídale algo al Señor para que su fe se active. Si no sabe qué pedirle, yo le voy a dar un motivo. Pidamos todo por un templo más grande. ¿Cuántos dicen amén? Pidamos todo por un nuevo templo. Pidamos todo por una casa más grande, más hermanos. Empecemos a desafiarnos en fe. Yo le voy a pedir a alguien que me traiga de la oficina. Yo en fe hace como 10 años recorté, hay un cuadro de un templo y yo lo recorté hace como 10 años que lo tengo guardado y dije, Señor, ahí tenemos nuestro templo. Y siempre le oro y le pido, Señor, ahí está el templo. ¿Será que a lo mejor el Señor está esperando que seamos más para que el Señor nos dé un templo tan grande? Porque yo he pedido un templo grande, pero habrá dicho el Señor, ¿y a quién van a poner allá adentro? Entonces, ¿será que el Señor está juntando
más congregación para hacernos entrar en un templo. Pero quiero decirle algo, cuando uno le pide a Dios, Dios escucha. Pero hay que pedirle con fe. ¿Qué quiere decir con fe? Que usted le va a dar elementos. Señor, quiero esto y así, y así, y así. Y usted cada vez le va dando más elemento y más forma a su milagro. Mire, este cuadro debe tener fácil 10 años. ¿Qué dice ahí? Visión de nuestro templo. Mire, hace 10 años que está este cuadro y esto es fe. Cuando usted recorta un cuadro, cuando usted pega una foto, por su milagro, el Señor toma en cuenta. Mire, ahora le tenemos que dar más forma. Señor, con muchas butacas marrones, va a decir el Señor, o quieren butacas rojas. ¿Quieren alfombra azul o alfombra roja? Siempre le poníamos alfombra roja, ¿no? al templo. Y el Señor estará esperando que entre todos le demos forma al templo y empecemos a pedir. Señor, un templo grande, un templo chico, un templo con 2 parqueos, 3 parqueos, ¿con cuántos parqueos? Seguramente Dios está esperando que le demos forma, porque el Señor nunca va a hacer algo sin que antes nosotros no se lo hubiéramos pedido. ¿Cuántos dicen amén? Ya tiene motivo para pedir, es motivo de los fines de semana de ayuno y oración pedir por un templo grande. Entonces, tiempo de predicar, porque ¿a quién vamos a hacer entrar en ese templo? A las nuevas almas. ¿Cuántos van a predicar? ¿Cuántos van a soltar la semilla de fe? Vamos a orar. La palabra del Señor hoy dice: sin fe es imposible agradar a Dios. No le dé lugar a 2 pensamientos. O le cree a Dios o no le cree. Dice la palabra, no es bueno el tibio. O es frío o es caliente. Le quiero decir que aún los demonios creen y tiemblan. Nosotros no somos demonios, pero sí le creemos a Dios. Y nuestro espíritu se goza de saber que tenemos un Dios que todo lo puede. No hay algo que Dios no haya podido hacer. No hay algo que Dios no haga si nosotros se lo pedimos. Cierre sus ojitos, vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor en esta mañana. Aquel que no tiene fe, yo le invito a que pase acá al frente. Hay una semilla preciosa que Dios siembra en cada corazón y allí Dios levanta un altar. Se llama fe. El Señor hoy quiere darte fe. Hoy el Señor quiere hacerte nacer a esa vida de fe. Dice la palabra, el cristiano anda, dice, no por vista, sino por fe. Los cristianos andamos en fe, en lo que esperamos, en lo que pedimos, confiando en el Señor. Esta palabra que hoy has escuchado va a alimentar esa fe que tú tienes. Quizás es chiquita, pero hoy va a crecer. Hoy es tiempo de que hagas crecer tu fe, que la pongas activa, que le pidas a Dios. No tengas temor de pedir, de clamar, de buscar, porque a Dios le agrada cuando tú le pides. A Dios le agrada cuando tú te acercas. Elías tuvo que retar al pueblo y le dijo: ¿hasta cuándo ustedes van a estar en 2 pensamientos? Hay unos que se acercan y dicen: yo necesito a Dios. Y había otros que no se acercaban, estaban indiferentes porque no le creían a Dios. A Dios le agrada cuando tú le crees. Cierra tus ojitos. Y por las personas que están a través de la televisión, allí por el canal Alerta, usted que está en su hogar, en su casa, cierre sus ojos. El Señor va a obrar y va a poner esa fe que tú necesitas para seguir adelante. Dios te va a incentivar a que le creas por ese milagro que estás necesitando. Padre que estás en los cielos, Señor, tu palabra, que es la semilla que tú siembras en cada corazón, Señor, ha sido declarada, ha sido proclamada en esta mañana. Yo te pido que ahora, Padre mío, tú bendigas, Señor, cada vida que está a través de la sintonía. Bendice a los hermanos que están aquí al frente. Señor, entra con poder y haz, Señor, que esa semilla de fe comience a crecer. Tu palabra alimenta, Señor, esa fe. Comienza a obrar, Señor. Trae, Señor amado, esos milagros que tu pueblo necesita. Obra, Señor amado, esa sanidad que está necesitando esa persona. Obra con poder, Señor, en la familia, en el hogar. Restaura los matrimonios, Padre. Ahora en el nombre precioso de Jesús declaramos, Señor, que el matrimonio que estaba a punto de divorciarse, Señor, se cancela ese espíritu de pelea. Cancelamos, Señor amado, ese espíritu de disensión. Señor, declaramos en fe que ese matrimonio es restaurado por el poder de tu espíritu. Señor amado, unge ahora, Padre mío, cada vida que está aquí adelante, Señor, bendice sus corazones. Levanta un altar
altar, Señor, un altar de encuentro, un altar de comunión, un altar, Señor, donde crezca la fe que tú has sembrado en sus corazones. Bendícelos en el nombre precioso de Jesús. Oh Espíritu de Dios, te alabamos y te bendecimos, Señor. Y si hay personas que por primera vez están en este lugar, yo le invito a que repita conmigo esta oración. Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón como Señor y Salvador. Te pido que tú me perdones todo pecado y toda incredulidad. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor, dame vestiduras limpias. Unge mi cabeza con aceite y dame, Señor, el poder de la fe para creer a tus promesas y para nunca apartarme de tus caminos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Los pastores aquí adelante van a estar orando por cada una de sus necesidades. Van a estar ungiendo con aceite, imponiendo manos. Hoy es tiempo de creerle a Dios. No es tiempo de dudar. La duda te aparta de Dios. La fe te acerca al Dios poderoso.